Soy Clara Brugada, soy una mujer preparada, con experiencia de gobierno, soy una mujer honesta, he vivido la escasez de agua, he sufrido y sé lo que sufren las mujeres ante la falta de este líquido. He luchado, he gestionado y he encontrado soluciones al reto del agua en la Ciudad de México. Comprendo a los vecinos de la Benito Juárez y sé que el gobierno de la Ciudad de México trabaja todos los días para resolver el problema. Cuando fui alcaldesa, ante problemas similares, nunca dejé sola a la gente, a diferencia de la alcaldía Benito Juárez, que prefirió atender y sacar tajada política que atender a los vecinos. Eso no es verdad, porque a lo mejor le aconsejaron, pero aquí está. Declaró que la solución era la privatización del agua. Y desde el principio se utilizó el agua como botín político por ambos candidatos que están acá, incluso promoviendo miedo, diciendo que el 26 de junio la ciudad se iba a quedar sin agua. Después se aprovechó lo que aconteció en la Benito Juárez para promover miedo. Él piensa que entre más se afecte a los vecinos, pues más votos van a tener. Lo digo aquí, el 26 de junio, Santiago, yo como jefa de gobierno electa voy a garantizar que haya agua. Y lo único que va a quedar en cero es tu credibilidad. De aquí no vas a sacar tajadas porque vamos a ganar. Que le dé cambio a la ciudad, no las tragedias que vivimos todos los años con ustedes. Y ahora con agua, con hidrocarburos en los pozos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría responder, candidata? Sí, por supuesto que sí. Creo que, Santiago, no tienes autoridad moral para criticar y decir muchísimas mentiras. Tú eres el que menos ha hecho en la Benito Juárez. Todo el tema del agua lo hizo el gobierno de la ciudad, y de los que estamos aquí sentados, la única que tiene experiencia de gobierno para enfrentar crisis de agua y tener alternativas soy yo. Y cada vez que mientas, porque has mentido muchísimo, voy a sacarte este letrero. Pero rápidamente voy a explicar el modelo de futuro, el modelo de agua. Con las 15 propuestas que hemos presentado, desde el primer día va a haber resultados en el tema del agua. Pero también hay que pensar en el futuro y hay que ver cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia. Miren ustedes, este es el bosque de agua. Aquí vamos a infiltrar millones de litros de agua, lo vamos a cuidar y vamos a mejorar y tener más áreas verdes de la ciudad. Vamos a aprovechar el agua de lluvia y los vamos a llevar a grandes reservorios alrededor de la ciudad, en donde están los lagos ancestrales. Allí los vamos a potabilizar justamente con la mejor tecnología para regresar a la ciudad. Así estaremos aprovechando el agua de lluvia y de esta manera estaremos teniendo una ciudad con mucho verde y poco ruido, una ciudad con mucha agua y aire limpio. Santiago, tú la única fuga que has tapado en tu vida es la fuga de tus cuates del cártel inmobiliario, como el hermano de tu candidato a la Benito Juárez. Y hay que dejar muy claro las dos visiones para atender el tema del agua. Y no se dice. El tema que está atrás de tus propuestas es la privatización. Por eso generaron miedo, por eso quisieran que se expandieran los problemas en la ciudad, para que ustedes, al viejo estilo como el de Salinas y Xóchitl, generan miedo y quieren privatizar los bienes públicos. Pero el agua es un derecho público y no lo vas a lograr. Así que no van a convertir esta ciudad en un negocio y se necesita aquí honestidad, soluciones y experiencia. Vamos a hacer política de estado de agua para que cada 6 años no estemos planeando qué vamos a hacer, un modelo humano,
un modelo ambientalista, vamos a restaurar nuestra cuenca hidrológica, agua para todos, agua para siempre. Así que queremos que las cosas funcionen en la ciudad y lo vamos a lograr. Tengo la experiencia suficiente, tengo los conocimientos y vamos a resolver prioritariamente, tanto como lo de seguridad, el tema del agua. Así que quede muy claro, aquí hay una visión privatizadora que están utilizando como botín político el tema del agua desde que inició esta campaña. Y eso no se vale. Cualquier tema lo van a explotar y van a sacar tajada política de ello. Así que queremos agua para todos. Gracias. En el mismo lugar de Iztapalapa desde hace 30 años y nunca he tenido una acusación en mi contra. Fíjate que hablando de mi casa y de dónde he vivido, ¿por qué no nos cuentas, Santiago, del trámite que hizo tu suegro, Jorge Quesada, por un departamento de 120 metros a la DGRT por 900 pesos? El mismo trámite que se hace para la regularización, como lo hice, que fueron los 300 pesos y que tú indebida y deshonestamente has estado pregonando. Mira, Taboada, mientras que yo saqué 100 en transparencia, tú reprobaste. Mientras que todos mis contratos fueron públicos, tú desapareciste los tuyos. Mientras yo ayudaba en la reconstrucción después de los sismos, tú extorsionabas a los empresarios. No somos iguales, por supuesto que no. Con López Obrador y Claudia Sheinbaum a la cabeza, hemos emprendido una lucha contra la corrupción, la más grande de la historia. El dinero que antes los gobiernos del PRI y del PAN se robaban, ahora se les regresa a ustedes en obras y programas sociales. Por eso quiero felicitar a Alito y a Jorge Romero por imponer a Santiago Taboada, un candidato que ha sido cuestionado por la corrupción, tanto que hasta sus propios compañeros de partido, Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo han acusado. Así que con esta situación, con todo lo que pasa en el cártel inmobiliario, la pregunta sería a ustedes: ¿pueden ustedes creer que Santiago Taboada quiera ser candidato a jefe de gobierno después de tanta corrupción? En estos días vamos a subir la información de estas empresas, en donde precisamente Clara Brugada lo que hace es darle dinero al señor de las ligas, al que todos vimos metiéndose fajos de dinero en la Ciudad de México. Gracias, candidato. Por alusiones, Clara Brugada, ¿le gustaría contestar al candidato? Sí, claro que sí. Pues yo te pido que hagas todo lo que estás diciendo, hagas las denuncias, porque yo no tengo ningún socio, porque claro, tú no puedes creer que haya gobiernos honestos que no dan moches ni tajadas, pero en Iztapalapa y durante el tiempo que goberné, no ha habido un solo señalamiento de corrupción por el tema de obras, y mucho menos estar dando dinero o haciendo cualquier situación. No somos como ustedes. No nos compares. Salomón Chertorivsky. El presupuesto alcanza para muchos más obras y bienestar. Y lo primero que tenemos que hacer para enfrentar la corrupción es tener funcionarios honestos, servidores públicos que realmente tengan vocación de servicio. Y garantizar esto con mecanismos también para prevenir, detectar, fiscalizar y castigar la corrupción. Para lo cual vamos a instalar el Gabinete Anticorrupción, encabezado por la jefa de gobierno, para coordinar las diferentes instancias que ya participan en el combate a la corrupción, incluyendo a la sociedad civil. Esta herramienta obligará a que se ejerza el gasto público con total transparencia en adquisiciones y obras públicas. Habrá verificación anual de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, tabuladores de precios máximos en todas las adquisiciones, que hoy no hay, y para evitar sobreprecios. Haremos un programa de verificación en todas las dependencias
con usuarios simulados, cámaras a todos los agentes de tránsito. Vamos a profundizar la digitalización, como ya lo ha hecho en este gobierno, de todos los trámites que se puedan. Vamos a combatir la corrupción donde ocurra. Cada dependencia deberá convertirse en una trinchera de prevención y combate a la corrupción, entre otras propuestas. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cártel inmobiliario, de lo que querían censurarnos para hablar en este debate. Presentó aquí el señor Santiago Taboada una queja para que no pudiéramos hablar del cártel inmobiliario en este debate. Fíjense nada más cómo están las cosas. Y sí, el cártel inmobiliario es real y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo en la alcaldía que gobernó Santiago Taboada. Y miren, son 264 pisos de corrupción, 264 que además se convierten en 6 edificios grandes de estos míticas. De ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver, y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio, él vive en un edificio producto del cártel inmobiliario, porque el constructor Rodrigo Pedro Fernando Espriu, también constructor del edificio donde vivía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, ya sentenciado, aceptó la culpa, aceptó que existe el cártel inmobiliario y entregó 5 departamentos al gobierno de la ciudad. Es el mismo constructor de donde vive. Así que no sabemos de ese departamento, por qué no se declara, igual que mucha fortuna, mala vida, pero esa es otra tajada. Santiago Taboada. Fíjense ustedes, 22 de los funcionarios le deben 228 millones de pesos. Con eso hubiéramos construido 2 utopías por temas de corrupción. Y hay que destacar tu director general de administración, quien le debe a la ciudad 182 millones de pesos. ¿Con estos funcionarios quieres gobernar? No, gracias. Y miren, viene la tajada del metro. Taboada aún no aclara por qué otorgó licencia de construcción a la empresa que perforó el túnel del metro. Hoy sabemos que para cubrir esa falla, funcionarios panistas de la Benito Juárez falsificaron documentos oficiales. Primero sobornan y ahora se victimizan. Y la sigue Dentes, del mismo modus operandi del cártel inmobiliario. Manifestaciones de construcción ilegales otorgadas por el que era alcalde, Santiago Taboada. Entonces siguen apareciendo propiedades, edificios irregulares. El cártel inmobiliario sigue creciendo en la Benito Juárez. ¿Qué es eso? ¿Y así quieres gobernar la Ciudad de México? Bueno, yo creo que Santiago es el alumno número 1 de Xochitl cuando dice ¿cómo es posible que es güey si quien no tenga un patrimonio a los 60 años? Él está tan joven, 38 años, y es pues prácticamente un próspero millonario, pero su vida ha sido funcionario público. Entonces, no checa algo, ¿de dónde salen esos recursos? Eso es lo que tenemos que ver y revisar. No podemos tener a alguien que quiera gobernar la ciudad con tanta corrupción como muchas cosas, al revés de como tú lo dices. Miren, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar. Y a Taboada, al igual que Xochitl, ya se le cayó la bandera y se le volteó el águila. Están desesperados. Represento el proyecto que mira hacia el futuro, que cuenta con una propuesta potente de desarrollo y bienestar para la ciudad, sin corrupción, con transparencia y cercano a la gente. Represento a ese gran movimiento que sigue haciendo historia y de la mano de Claudia Sheinbaum,
construiremos el segundo piso de la transformación. Un voto por mí es un voto por Claudia Sheinbaum. Un voto por Claudia Sheinbaum es un voto por mí. Y somos la mayoría social y ciudadana que se manifestará con fuerza el 2 de junio para seguir transformando la ciudad. Una ciudad con libertades, derecho y bienestar. Una ciudad dinámica, incluyente, sustentable, próspera, diversa. Una ciudad solidaria y fraterna, una ciudad libre de violencia, una ciudad libre de pobreza, una ciudad libre de discriminación y repleta de derechos y oportunidades para todas, todos y todes. Amo la Ciudad de México y quiero que te vaya bien a ti y que le vaya bien a esta gran ciudad y voy a trabajar incansablemente para lograrlo. Y me comprometo, como lo he hecho en toda mi vida, a no robar, a no mentir y a no traicionar. Es tiempo de mujeres transformadoras, así que vota por Morena, vota por la coalición, seguimos haciendo historia.